Vale, listo. Empezamos entonces. Bienvenidos todos a este encuentro por la sostenibilidad. Mil disculpas que tengo un poquito de problemas técnicos, entonces voy a apagar ya la cámara para que me puedan seguir escuchando. Ahí espero que ya estén viendo la diapositiva. ¿Correcto? Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, podemos pasar a la siguiente, Daniel, por favor. Bueno, entonces, pues bienvenidos a este encuentro por la sostenibilidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre el LEED y los beneficios en las edificaciones de salud. Vamos a arrancar conmigo. Me presento, yo soy Tatiana Carreño, soy especialista técnico, líder en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y hoy también nos acompañan, bueno, hago una aclaración, María Alexandra Cardona también nos iba a acompañar en este evento, pero pues ha tenido unos problemas de salud ahora y no nos va a poder acompañar. Entonces yo voy a cubrir esta parte de, pues, de María Alexandra. Y luego pues también nos van a acompañar de parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el arquitecto Flavio Romero, y también por parte de Pike, Sandra Castiblanco, para abarcar la parte del LEED y los beneficios en las edificaciones de salud. Y al final, pues vamos a dejar un espacio colaborativo para que quienes tengan preguntas, por favor, no las vayan dejando en el chat y las vamos socializando hacia el final, ¿vale? Puedes darle a la siguiente, por favor, Dani. Bueno, entonces para empezar la primera parte, quería hablar sobre quiénes somos. Digamos que en el Consejo, pues somos la red de organizaciones líderes de toda la cadena de valor de la construcción que se encuentran en un constante crecimiento hacia la sostenibilidad. Nuestra misión es concretar oportunidades para la evolución de la industria de la construcción hacia la sostenibilidad integral, y nuestra visión pues es asegurar con mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para todos. Todo esto lo trabajamos a través de diferentes temáticas. Por favor, la siguiente. A lo largo del ciclo de vida de diferentes edificaciones de comunidades y de ciudades, desde los temas de financiamiento e incentivos para la construcción sostenible, de la mitigación y adaptación al cambio climático, recursos y circularidad, ciudades, salud y bienestar y equidad social. ¿Y esto con quién lo hacemos? Por favor, la siguiente. Pues desde el Consejo, pues trabajamos muy de la mano con nuestros miembros que cubren diferentes actores de la cadena de valor, compañías del sector de propiedad raíz, fabricantes, sector financiero y asegurador, otras organizaciones ambientales, los constructores, instituciones educativas, otras firmas profesionales, entre otros. También, pues una parte muy importante es de la mano con el gobierno local y nacional, con los consumidores finales, que son también los que van a, de cierta manera, estar en estas edificaciones y quienes son los que actualmente están como demandando este tipo de edificaciones sostenibles y saludables. Y pues una parte muy importante son los aliados nacionales e internacionales. Ahí, por favor, la siguiente. Y en ese orden de ideas, pues también le puedes dar a la siguiente también de una vez. Quería hablar de la alianza que tenemos con el GBCI. El GBCI es el Green Business Certification Inc. Y pues tenemos una alianza con ellos en la cual pues trabajamos con la finalidad de acelerar la adopción de prácticas sostenibles en la industria de la construcción, mejorando el acceso a recursos educativos y proporcionando conocimientos técnicos en la región. Nuestro objetivo es mejorar los beneficios ambientales y de salud humana del entorno construido en Colombia, proporcionando a las comunidades los recursos para crear edificios y ciudades sostenibles y resilientes. Y en esta alianza también lo que hemos hecho pues es crear estos espacios que llamamos encuentros por la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Y ahora pues voy a cubrir también la parte que quería comentarles, María Alexandra, desde el punto de vista de la certificación LEED. Dale a la siguiente, por favor. La certificación LEED y los beneficios en las edificaciones de salud. Siguiente, por favor.
Entonces acá, ¿cuál es la relación entre LEED y healthcare o centros de salud? La mayoría de los edificios del sector salud pues son instalaciones con un consumo elevado y permanente. En los hospitales lo que es la iluminación, la calefacción o el aire acondicionado, los sistemas de seguridad, de monitorización, automatización, ascensores, labores de limpieza, esterilización, quirófanos, entre otros, funcionan 24 horas al día, 365 días al año, convirtiendo de esta manera pues al sector salud en uno de los sectores pues con uno de los usos intensivos en este tipo de consumos energéticos. A través de investigaciones realizadas, los edificios que tienen instalaciones hospitalarias, identificando el mayor foco de consumo para poder actuar y ofrecer soluciones a través de diferentes herramientas innovadoras, pues los resultados de esas investigaciones fueron que el 50% del consumo energético es dirigido a sistemas de aire acondicionado. Esto pues generalmente en ciudades ubicadas con más de 25 grados de temperatura ambiente, un 15% asociado a sistemas de iluminación, del 10 al 15% asociados a sistemas de calefacción y un 25% en otros tipos de consumos como equipos de medicina, computadores, ascensores y otros procesos. Con esto, pues hemos evidenciado que el sector salud presenta grandes oportunidades de implementación de proyectos para aumentar la eficiencia energética de sus instalaciones. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo modificaciones en las prácticas de operación y mantenimiento, remodelaciones o retrofit estratégico, selección adecuada de equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción, o mejoras en el diseño de la envolvente del edificio en caso de encontrarse con una etapa de diseño. También a lo largo pues, de la vida útil de estos edificios, las oportunidades de ahorro disponibles pues, son distintas. Estas oportunidades dependen de estas remodelaciones estratégicas, de la vida útil restante de los equipos y de la disponibilidad de diferentes tecnologías. Además, sobre el 50% del consumo energético total que tienen todas las instalaciones hospitalarias, se pueden lograr ahorros de hasta un 40% del consumo. A pesar de estos beneficios económicos, una de las barreras que detiene la implementación de este tipo de proyectos de renovación de equipos en el sector salud, pues es el financiamiento. En Colombia existen diferentes posibilidades de financiación verde para proyectos certificados o en proyectos de certificación en construcción sostenible bajo LEEDs que facilitan la actualización e implementación de nuevas tecnologías. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se ve LEED for Healthcare o LEED para centros de salud? Las instalaciones de salud pues continúan obteniendo la certificación LEED a un ritmo creciente. Los proyectos están motivados por una serie de factores entre los que se incluye la gestión de riesgos, la retención de empleados, el mantenimiento de la salud del personal y los pacientes y el conocimiento de que a menudo hay una pequeña recuperación de los costos de diseño y construcción. LEED versión 4 en diseño y construcción de centros de salud fue escrito específicamente para hospitales y otras instalaciones de salud que operan en un horario de 24 horas. Los hospitales deben ser resilientes y existe la oportunidad de reducir la intensidad del uso de alta energía y mejorar la calidad ambiental interior que puede atraer y retener al personal. En el competitivo clima de atención médica actual, LEED puede ayudar a las instalaciones a alcanzar los objetivos de eficiencia y garantizar que los pacientes y el personal tengan un símbolo visible del compromiso del sistema con la calidad. Además de los hospitales que utilizan LEED para healthcare, existe una variedad de proyectos de salud que utilizan los sistemas de certificación LEED, como clínicas, instalaciones para pacientes ambulatorios, edificios de oficinas médicas como consultorios, un piso o un edificio. También existen muchas opciones para los establecimientos de salud según el tipo de proyecto y los objetivos de certificación. Dale por favor a la siguiente. Eh, hay varios ejemplos, como les mencionaba, de ya proyectos que están registrados y están buscando la certificación. Algunos de estos tenemos 18 registrados, 5 certificados, 13 entonces en proceso de certificación. Después de México, somos el segundo país de Latinoamérica con mayor número de proyectos de salud en proceso de certificación LEED y eso se traduce también en más de 700,000 metros cuadrados de espacios dedicados a instalaciones de salud en busca también de la certificación. Dale al siguiente, por favor.
Estos son algunos de los hospitales, como les mencionaba, que están registrados actualmente en Colombia. Como ven, pues también hay diferentes regiones del país, de diferente también de tipo de nivel. Dale por favor a la siguiente. Esta es una infografía extraída del reporte del Consejo Mundial de Construcción Sostenible, donde también se resaltan los aspectos de salud en los edificios, y vamos a ver que esto tiene un efecto también en la recuperación de los pacientes, en el bienestar, también de los ocupantes y de los empleados. Dale por favor a la siguiente. Y acá pues ya para entrar un poquito más en el tema de centros de salud, pues ¿qué es la salud? De acuerdo a como lo define la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y eso también es lo que buscamos desde la sostenibilidad integral. Dale a la siguiente, por favor. Dentro del sistema de certificación LEED trabajamos basados en estos objetivos para reducir el aporte al cambio climático global, para mejorar la salud humana de cada persona, para proteger y restaurar los recursos hídricos, para proteger e incrementar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, para promover ciclos de materiales sostenibles y regenerativos, construir una economía verde y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Cada crédito en LEED, en el sistema de certificación, se enlaza con uno o con varios de estos objetivos que acabo de mencionar. Dale a la siguiente, por favor. Y esto se traduce en unas categorías de impacto. También cada uno de los créditos que esté aportando a cualquiera de estas categorías, pues va a tener una ponderación. Entonces, todo lo que está asociado a cambio climático tiene una ponderación más alta, obedeciendo pues también a esta priorización mundial que existe alrededor de cambio climático. Y el segundo ítem también como en ponderación son los créditos y todas las estrategias asociadas a la salud de las personas, y así sucesivamente pues el sistema va otorgando unos puntos también de acuerdo a esa ponderación de a qué categoría de impacto pues estoy trabajando con esa estrategia. Dale al siguiente, por favor. Y pues se evalúa el sistema sobre estas categorías de evaluación, partiendo desde el proceso integrativo y luego otras categorías enfocadas en localización y transporte, sitios sostenibles, manejo eficiente del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad del ambiente interior, y luego otras dos categorías asociadas a innovación y prioridad regional. Dale a la siguiente, por favor. Y esto, pues para no extenderme mucho más, es un resumen de lo que es el contenido o esta lista de chequeo para proyectos que buscan la certificación LEED para centros de salud. Entonces, ¿en qué se diferencia LEED for Healthcare de LEED para New Construction? Entonces, el sistema de LEED for Healthcare reconoce la naturaleza única de este tipo de instalaciones, que son instalaciones sanitarias al tiempo que mantiene una estrecha alineación con las otras tipologías. Los edificios de atención médica a menudo tienen requisitos reglamentarios pues mucho más estrictos, operaciones de 24/7, como les mencionaba, todos los días de la semana, demandas programáticas específicas que dificultan lo que es una certificación LEED para edificación nueva o new construction. Para eso, el sistema de certificación LEED para healthcare o para centros de salud, al reconocer estas diferencias, modifica algunos créditos existentes y creando créditos nuevos específicos enfocados en este tipo de instalaciones que están pues trabajando en pro del cuidado de la salud. Por ejemplo, la mayoría de créditos de calidad del ambiente interior se han modificado para alinear la necesidad de control de infecciones, proteger a los pacientes de los contaminantes y las estrictas regulaciones del Código sobre ventilación con estrategias de construcción sostenible. En general, se modificaron 6 prerequisitos, 25 créditos, y se agregaron 3 prerequisitos y 15 créditos al sistema de certificación para healthcare. Le das al siguiente, por favor.
Siguiente, vale, ya. Adicionalmente, existe la opción de documentar créditos piloto y hay unos créditos piloto para Healthcare también, los cuales pueden encontrar en la biblioteca de créditos piloto, que incluyen la reducción de las fuentes de PBT, dioxinas y compuestos halogenados, la eficiencia de equipos médicos y de proceso, la ventilación innovadora y la evitación de sustancias químicas en materiales de construcción. Dale el siguiente, por favor. Y pues este sistema de certificación pues trae consigo varios beneficios. Acá traigo un resumen de lo que son las estrategias dentro del sistema de certificación para una buena calidad del aire que está cubierto dentro de diferentes categorías, especialmente en la categoría de calidad del ambiente interior. Dale la siguiente, por favor. También para los temas de protección del agua, tenemos acá medidores de nivel del agua del edificio y otros créditos desde el proceso integrativo, fuente de reducción de mercurio, plomo, manejo de aguas de escorrentía, entre otros. Dale al siguiente. Para reducir la toxicidad de los materiales, también se incluyen en el sistema de certificación atributos de sostenibilidad como declaraciones ambientales, manejo de RCDs en la obra, estrategias mejoradas de calidad del aire, control del humo de cigarrillo, entre otros. Y dale el siguiente, por favor. Y estrategias para el confort y la actividad física. En proyectos tipo Healthcare hablamos de desempeño acústico, también de efecto isla de calor, iluminación interior, relación entre múltiples servicios, espacios para la reflexión, entre otras estrategias. Pasemos a la siguiente, por favor. Y pues para finalizar, ¿qué alcanza un proyecto LEED para healthcare o para centros de salud? Pues cubre una gran variedad de requisitos, hablando de sostenibilidad integral y algunos que son específicos para este tipo de proyectos. Entonces aquí quisiera cerrar y darle la palabra a Flavio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenas tardes a todos. Saludarlos y agradecer esta invitación, pues para compartir un poco lo que nuestra entidad, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, viene desarrollando en particular para crear conciencia, para fortalecer la cultura de la sostenibilidad, que yo creo que es un papel en el cual con el correr de los días se ha venido ganando, digámoslo así, conciencia entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo de proyectos hospitalarios, los promotores de los proyectos que cada día toman mayor conciencia y empiezan a implementar con más fuerza, aunque no tanto aún las certificaciones, que como nos ha mostrado Tatiana, varias edificaciones hospitalarias en el país cuentan o están en proceso de obtenerla. Sobre ese punto también agregar que los profesionales que intervienen en el desarrollo de los proyectos, desde la concepción hasta la culminación de los mismos, pues pasando por las fases de planeamiento, de diseño, de construcción, de operación y mantenimiento, día a día se va adquiriendo conciencia, pero el trabajo pues falta aún por hacerse, mucho trabajo por desarrollarse. Sobre el punto de las certificaciones, Tatiana, qué bueno que dejaran de ser opcionales. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante para que se conviertan en cierta medida en obligatorio, porque es que lo que hay detrás de estas certificaciones es un mensaje muy claro de preservar la naturaleza, de respetar la naturaleza o el espacio donde se localizan estas edificaciones, de hacer uso racional de los recursos. Yo creo que eso es muy importante y es lo que está y lo que busca estas certificaciones. Entonces,
llevaría yo a que se reflexionara un poco de esa posibilidad de hacer obligatorio. Sabemos que existen incentivos crediticios, préstamos a unas tasas considerables, las entidades financieras cada vez más involucradas y dándole prioridad a este tipo de proyectos, pero es mucho camino aún por recorrer y la invitación es a pensar un poco cómo lograr ir convirtiendo toda esta filosofía en políticas públicas aún más audaces y de estricto cumplimiento. Digamos que esa sería una primera reflexión con respecto a la certificación LEED para las instituciones de la salud. Lo segundo que también es muy importante es cuantificar cuánto le cuesta a una institución todo el proceso, porque es que tenemos que seguir vendiendo un poco la implementación y esto pues trae unos costos que siempre es bueno tenerlos en cuenta cuando las instituciones hacen sus presupuestos de factibilidad, incluir en ellos una partida muy importante para todas estas revisiones, acompañamiento, seguimiento y que dan garantía del cumplimiento de todas estas actividades. Entonces, creo que allí tenemos que avanzar un poco. Nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos, bueno, no sé si me permiten compartir, pero si no, no pasa nada, tenemos unos premios, por ejemplo, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, un premio a la excelencia en la arquitectura sostenible. En este momento está abierto ese premio a la excelencia y lo que busca es precisamente destacar aquellos proyectos, aquellos profesionales que han implementado todo este respeto por el uso racional de los recursos, etcétera. Entonces, es una alianza que ayuda a fortalecer conocimiento y a valorar todo el esfuerzo que unas personas que creen en esto, que respetan, que quieren contribuir a la disminución del CO2, a que el cambio climático se minimicen esos impactos durante todo el proceso que genera una actividad como es la actividad de la construcción. Entonces, pues, eso es importante. También contarles a ustedes que tenemos un premio latinoamericano de arquitectura para la salud, donde uno de los criterios de evaluación es precisamente el uso y la implementación de estas medidas del uso eficiente de la energía, del recurso agua, de la calidad interior, etcétera, etcétera, para el uso de energías alternativas, para no repetir un poco lo que Tatiana nos ha contado en su primera parte de la presentación. Entonces, hay unos premios, es importante que participen y con estos premios lo que se busca es fortalecer aún más tanto la política como la conciencia en la implementación. Tener también, la Sociedad de Arquitectos hace una serie de concursos y vuelvo y repito, en esos concursos ahora acabamos de terminar un concurso que es la construcción de los nuevos laboratorios de las empresas de acueductos y alcantarillado de Bogotá y allí precisamente el tema de la sostenibilidad, el adaptarse e integrarse al entorno, el valorar los elementos naturales que allí se encuentran, que la edificación produzca poco impacto, que se mimetice con el medio, que ayude a generar oxígeno, que ayude a reutilizar el recurso hídrico, en fin. Yo pienso que esto cada día es más fuerte y quiero transmitirles que nuestros concursos de arquitectura, aquellos que logramos hacer, ojalá en Colombia se hicieran muchos concursos de arquitectura, pero ese es un criterio fundamental. Por eso la arquitectura bioclimática y ecológica que se suma a estos elementos contribuye también a ir generando conciencia y a implementar todas estas enseñanzas en este tipo de proyectos. Informarles también que hacemos conversatorios y los conversatorios no son
no sobran. Tocar estos temas como el que se está tocando hoy, de la importancia de la certificación LEED en las instituciones hospitalarias, pues son temas fundamentales que a través de nuestros canales, a través de nuestros espacios que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, vamos a seguir tocando temas que estoy seguro cumplen con esta misión. Entonces el mensaje es, la Sociedad Colombiana de Arquitectos está consciente, está comprometida con la preservación y el uso eficiente de los recursos, que somos una entidad que en lo que nos compete a nosotros, promovemos esa conservación y también contribuimos a difundir, a socializar y a crear conciencia. Esa es nuestra intervención, que queremos que haya sido útil e informativa también para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavio. Ahora le cedemos la palabra a Sandra Castiblanco de Pike. Adelante, Sandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Espera, yo quito que puse a compartir pantalla y ahora estoy viéndome. Vale. Listo, bueno, entonces, no sé si ya están viendo la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, agradecer la oportunidad del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el GBCI de contar nuestra historia y ese caso de éxito que tuvimos de un proyecto del sector hospitalario bajo una certificación LEED Healthcare. Bueno, este proyecto es la ampliación del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Este proyecto tenía un área de 37,000 metros cuadrados, fue certificado bajo la versión 3 de Healthcare en el 2018 con Silver, y pues en su momento fue el primer hospital en Colombia certificado como LEED Healthcare. El servicio que Pike cumplía era gerencia de obra, interventoría, asesoría LEED y commissioning. Bueno, estas fueron las categorías que el proceso de certificación LEED Healthcare tuvo el proyecto, resaltando sobre todo la visión de la fundación de tener un edificio que sanara, no un edificio hospital convencional, sino que tuviera también un ambiente adecuado para los pacientes. Por lo tanto, el arquitecto incluyó 25% de espacios verdes, incluyendo muros verdes irrigados con agua lluvia recuperada, y también optimizando a los usuarios y pacientes del uso de vehículos eficientes con 14 plazas de parqueadero y pues parqueaderos también de bicicletas. ¿Cómo fue el proceso? Se dieron dos procesos principales. Uno fue la precertificación de diseño, donde el equipo del proyecto incluyó los créditos que aplicaban para revisión en la certificación LEED. Eso ayudó muchísimo para medir la temperatura del proyecto y saber que lo estábamos haciendo bien. Incluso en su momento dio la oportunidad de poder obtener el crédito de medición de verificación de agua, que pues estaba en diseño y se pudo implementar en ese momento y se llegó a su fin. Entonces eso fue una oportunidad muy importante. Luego, al final en la construcción, ya se dio la revisión de construcción y la certificación. Entonces fue un proceso muy innovador en ese momento, porque pues esa categoría LEED Healthcare era nueva y pues dio muchos retos que veremos después. Bueno, conectividad. Lógicamente, el edificio está ubicado en unas mejores condiciones, tiene cerca áreas comerciales, edificios de oficinas, cerca tiene a 400 metros, tiene una universidad, tiene condiciones de transporte público ideales, que dio la puerta para poder aplicar a estos créditos como un bienestar de los pacientes y de los ocupantes también. El tema de evaluación ambiental. Esta es una foto de la fase inicial del proyecto cuando estaban demoliendo. Era un edificio de 2 plantas y un parqueadero con carpeta asfáltica. Entonces, pues se dio la oportunidad de hacer una evaluación ambiental del sitio y esa información, pues,
nos dio soporte para poderla presentar como en el crédito, pues, lógicamente con todo el rigor que aplicaba. Bueno, en cuanto al manejo eficiente de agua, esto se dio por aparatos sanitarios de ahorro, con sensores, con fluxómetro, lógicamente muy de la mano de la fundación, porque pues lógicamente se tenía que alinear no solamente los requerimientos de la certificación LEED, sino los requerimientos también tanto de servicio de salud como el know-how de la fundación. Entonces eso fue un acompañamiento continuo con la fundación en los espacios donde era viable generar este ahorro con estos aparatos sanitarios, además de contemplar una recuperación de aguas lluvias en los baños públicos, que eso mejoró totalmente el consumo, dando un ahorro del 49%. Además del plan de medición y verificación de agua que comenté inicialmente, pues se dio la tarea con la fundación de mirar con plano en mano, sectorizando las áreas donde era viable para la fundación poder tener una medición exacta y poderlo controlar en la operación. Eso ha sido un resultado muy, muy importante para la operación de la fundación. Bueno, aquí el modelo energético eficiente fue muy interesante porque pues esto es una labor interdisciplinaria. Este era un edificio de operación 24 horas, por lo tanto el modelo energético tenía que ser óptimo conservando esa operación. Entonces se dio una labor interesante con el diseñador bioclimático en las zonas donde era viable, porque pues lógicamente en hospitales hay áreas donde tienen que tener ventilación controlada y a su vez también el manejo de la envolvente como tal, donde se dio la modelación de la fachada que optimizaba esas condiciones del modelo energético. Además, se implementaron estrategias de control de iluminación y también se pudo tener la oportunidad de implementar el plan de medición y verificación de energía, donde precisamente este edificio tiene un plan de medición automatizado que puede dar datos en la operación del consumo del día a día del edificio y de las áreas zonificadas, que eso le ha permitido a la fundación incluso implementar buenas prácticas en los edificios actuales, bueno, que se encuentran cercanos a este nuevo proyecto. Bueno, materiales de baja emisión y vistas de luz natural, pues como ven este proyecto en vistas y luz natural es ideal. Eso fue un camino de la mano de arquitectura, fue un proyecto innovador en cuanto a la fachada. El sistema de fachada fue una innovación en conjunto con el arquitecto y el constructor, y de la mano, lógicamente, con el diseño bioclimático para poder obtener las vistas de luz día, las mejores vistas de luz día, así como un manejo en la operación. Lógicamente se tenía que pensar también cómo se iba a mantener esta fachada, por lo que se concibieron pasarelas de manejo para controlar esa fachada y poderla mantener, por decirlo así. También hubo una innovación muy grande porque en ese momento los contratistas no estaban muy alineados en prácticas sostenibles y en productos sostenibles. Entonces los materiales de baja emisión, la mayoría, los adhesivos, los pegantes y las pinturas, tuvieron pues esa labor de la mano con el contratista y como gerencia del proyecto de alinear las certificaciones que el requerimiento LEED necesitaba. Entonces eso fue un logro interesante en esa época. Ya en este momento afortunadamente ya no es tan complicado, pero pues en ese tiempo fue una tarea bien ardua. Bueno, retos un montón. El primero, lógicamente, la innovación. La decisión de la certificación LEED Healthcare salió de la junta directiva de la fundación como deber de innovación, de pensar en un ambiente distinto, de un espacio hospitalario. En ese momento fue un reto también para la gerencia porque pues, los diseños ya estaban avanzados, son los diseños técnicos, por decir en ese momento, convencionales. Se tuvo que dar un alto en el camino, alinear a todos los participantes de los diseñadores
para poder llegar a incluir dentro de sus alcances el diseño y los requerimientos LEED. Lógicamente, alinear un equipo multidisciplinario no solamente de los diseñadores, el constructor, sino la fundación, porque era un trabajo conjunto para asegurar que los usuarios, el paciente, tuvieran los mejores servicios, pero con prácticas sostenibles y rigurosas en este momento. La comunicación y trabajo colaborativo son importantes. La verdad, este proyecto en ese aspecto fue muy importante, la comunicación. Se daban muchas reuniones de trabajo con la fundación para alinear todos los requerimientos que LEED daba y también pues alinear a los contratistas y al equipo de diseño, porque pues en ese momento no había tanto conocimiento y asimilar estos criterios en ese momento era algo retador. Entonces, siempre el trabajo colaborativo, no tomar siempre a los diseñadores como unas islas, sino incluirlos en todo este proceso. En este caso, el proceso de commissioning es clave desde el inicio del diseño, idealmente, ¿no? Porque el proceso de commissioning lo que necesita es asegurar que los diseños están implementados en la construcción tal y como se habían esperado. Y además que la operación entienda y esté capacitada totalmente para mantener ese funcionamiento. Eso fue una tarea desde la fase de diseño. Pike tenemos ahí asesores técnicos que daban ese alcance y esa práctica técnica y esa enseñanza que daba el acompañamiento a la fundación para asegurar que todo podía operar como estaba previsto. Eso fue muy importante. ¿Cómo lo logramos? Pues más que todo el sentir de los clientes de nuestra gestión integral de proyectos, también está el de tener proyectos sostenibles, buenas prácticas, lo que dio a Pike a dar un pasito más y acompañarlos también en ese proceso, de no solamente supervisar esas buenas prácticas, sino también ayudarles a implementar y llegar a un proyecto que pudiera cumplir las expectativas del cliente, pero también tener beneficios en la operación y en el medio ambiente, lógicamente. En este caso, pioneros como tal en asesoría LEED, diríamos más que Pike fue pioneros en asegurar que las prácticas sostenibles que estaban previstas en el diseño se hicieran y que nosotros como gerencia de interventoría tuviéramos la batuta de todo el equipo de diseño y de construcción para asegurar que todo estaba realizado correctamente. Entonces, eso es como nuestra labor de pioneros. Estos son los dos casos estrella que tenemos, el LEED Healthcare que comenté y el Hotel Aloft, que fuimos la autoridad commissioning en su momento acompañando al cliente en todo ese proceso hasta la operación. Bueno, en este caso, lógicamente, Pike desde sus inicios en los 80, ya llevamos casi 41 años, tenemos la consolidación en el mercado y un acompañamiento del cliente de todas las fases y las necesidades que la misma sociedad, el mundo, el planeta está requiriendo. En este caso, últimamente en el 2010 estamos dando un paso más en la innovación, y mejorando nuestros procesos, incluyendo tecnología para dar un mejor servicio. Muchísimas gracias. Estoy atenta a cualquier inquietud. Sandra, muchas gracias por tu presentación. Ahora invitamos a los asistentes a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat, mientras también les voy leyendo algunas que ya tengo por acá. Una pues muy interesante, ¿quién puede usar LEED para healthcare? Digamos que esto es una pregunta recurrente dado que LEED pues tiene diferentes tipologías o cubre diferentes tipologías para la certificación, especialmente pues esta de LEED para healthcare aplicaría pues para edificios que atienden personas que buscan tratamiento médico.
Puede incluir pues pacientes pues para hospitalización, pacientes ambulatorios y pues atención a largo plazo. También pues hay otros proyectos asociados al sector salud que pueden ser consultorios, médicos, odontológicos, instalaciones de vida asistida, etcétera. Estos proyectos a nivel de qué sistema ir, pues ya es a discreción de ellos si van a ir por Lead for Healthcare o Lead para New Construction, por ejemplo. Entonces, ahí pues también es entender un poco la particularidad de estos proyectos Lead para Healthcare que obedece a estas instalaciones con pacientes que funcionan 24 horas al día, 7 días al año. Entonces, espero con eso haber podido haber hecho la aclaración. Por acá tengo otra pregunta mientras nos escriben en el chat. ¿Los proyectos registrados bajo LEED para New Construction en versión 2009 pueden migrar a LEED para Healthcare? La respuesta es sí, los proyectos pueden solicitar pues esta migración o esta actualización, incluso también pueden cambiar y actualizar la versión, entonces eso se puede hacer, lo hacen a través del LEED Online, de los proyectos que ya están registrados, para solicitar en este caso la migración. Y pues ya complementar el sistema para el que hayan hecho la actualización. Lo que no se puede hacer es pasar a una versión anterior, porque esas versiones anteriores pues ya no existen registros nuevos para las versiones 2009 para atrás. Y bueno, por acá otra pregunta, ¿a quién se puede contactar si tengo preguntas acerca del LEED para Healthcare? Ya ahora les dejo en el chat el correo, pero pues pueden escribir a hc, que es healthcare, @committees.usgbc.org. Entonces eso también lo podemos, ahora se los escribo por el chat. Bueno, por acá también me están haciendo una pregunta, ¿cómo fue el tema de contratación entre los profesionales y consultores diferentes a los comunes del mercado? Sandra, creo que esa es para ti. Bueno, lógicamente, bueno, me pongo la cámara también. Lógicamente, hay que enfocar el alcance para los sistemas que aplican. En este caso, aplican los sistemas que están incluidos en proceso de commissioning, iluminación, control de iluminación, ventilación mecánica, ventilación natural. Y ya, esos son, digamos, los principales. O sea, hay que ligar mucho la contratación con los requerimientos detallados que LEED Healthcare o la guía de LEED incluye. Lógicamente, hay que enfatizar que se debe revisar la normativa local, que es lógicamente la potestad de cada diseñador, para encontrar un equilibrio entre el requerimiento LEED y lo que está pidiendo la normativa. Lógicamente siempre se debe tomar la más estricta. Entonces, dentro de la contratación, lógicamente el contratista del diseñador tiene obligación de cumplir con la normativa local, pero en este caso se daría como una cláusula, por decirlo así, que incluya, se debe tener en cuenta los requerimientos de la certificación a la que se quiera apuntar, ¿sí? Lógicamente eso va de la mano también con el asesor que se tenga del proyecto, para que ya les pueda dar como una luz y una guía de cuáles son los créditos que se quieran apuntar y pues poder, digamos, incluir más esos alcances. Pero en general es eso, es decir, tienen que estar alineados con los requerimientos de la certificación. Eso es como de manera general. Muchas gracias, Sandra. Aprovecho y te hago otra pregunta que tenemos aquí en el chat asociada a los sobrecostos, si tienes esa información asociados a la certificación. Sí, bueno, pues lógicamente plantear los costos en esa época, pues era una locura en ese momento, por decirlo así, porque pues era algo novedoso. Actualmente es de costo directo un 3%. Lógicamente, si tú quieres tener una certificación la más alta que tengas, pues es de analizar en el proyecto puntualmente. Cada proyecto es un mundo, ¿cierto? El cliente también tiene como la potestad de saber hasta dónde quiere llegar, pero generalmente son eso, un 2%, 3% del costo directo.
Muchas gracias, Sandra. Por aquí tenemos otras dos preguntas, las voy a agrupar. Si existe, bueno, Lead for Healthcare es únicamente para edificaciones nuevas o renovaciones importantes. Sí hay un lead para edificios existentes para proyectos tipo Healthcare. Esa, si quieres, la respondo yo. Realmente lo que tenemos actualmente es que no hay planes inmediatos para tener un sistema de certificación LEED de edificios de centros de salud existentes. O sea, no hay un sistema específico como tal para edificios existentes de tipo hospitalario. Lo que sí existe y que evidentemente los proyectos pueden utilizar independiente de que sean hospitales o cualquier otra tipología, es LEED para edificios existentes, o sea, LEED para operación y mantenimiento. Entonces, en ese sentido, pues no hay una diferenciación de la tipología, sino que este sistema de LEED para edificios existentes en su versión 4.1 está muy enfocado en desempeño de los diferentes pues de las diferentes aristas de la sostenibilidad. Entonces hablamos de desempeño a nivel energético, desempeño a nivel de agua, a nivel de transporte, a nivel de residuos y a nivel de experiencia humana. Y luego pues otra cantidad de políticas, del tema de no fumadores, del tema de refrigerantes, etcétera, que tendría que cumplir los proyectos que buscan la certificación para edificios existentes. Entonces, no hay una diferenciación en ese sentido para proyectos tipo healthcare o centros de salud. Ahora, lo que pueden hacer es pues ir por la certificación LEED para operación y mantenimiento. Espero ahí haber aclarado esa duda. Por acá tenemos más preguntas. Por acá nos llega otra pregunta, a ver, esta ya la leímos. ¿Existe una resolución posterior a ese proyecto de beneficios tributarios que hubiera podido tener unos ahorros interesantes para ese tipo de proyectos? Cuando estamos, Sandra, ¿me recuerdas cuándo se certificó el proyecto? Perdona. Fue en el 2018. En ese momento no estaban beneficios tributarios todavía. Bueno. Ahorita sí sería ideal, pero no, en ese momento no. Claro, eso es actualmente pues sería como una ventaja siempre para los proyectos, pues poder optar por estos incentivos y eso pues también cambia un poco el esquema de costos o de sobrecostos si los llegan a existir. Y como decía también Sandra, con el tiempo pues también muchos aspectos dentro de la sostenibilidad pues también han ido evolucionando y siendo como más asequibles. También existen modelos de negocio para adquirir diferentes tecnologías que también pues permiten reducir esa inversión inicial y traducir pues en otro esquema de pago del servicio, etcétera. Entonces, sí, afortunadamente pues hemos avanzado a nivel país en ese sentido y pues eso también nos favorece para poder hacer pues proyectos sostenibles a un costo pues igual o menor. Por acá tenemos otra pregunta, bueno, esta me la han hecho varias veces, que si existe una credencial con especialidad LEED-AP para salud. No, no hay tampoco, pues en planes inmediatos o a corto plazo, crear como una credencial específica del LEED-AP para healthcare. Digamos que la que existe es la acreditación, perdón, para profesionales, el LEED-AP BD+C, digamos que ahí es diseño y construcción de edificaciones nuevas, y dentro de esa credencial, pues incluyen todas las diferentes tipologías para healthcare, school, hospitality, data center, etcétera, etcétera. Entonces, realmente si hay alguien, de pronto de los que nos están escuchando, que está interesado en obtener la credencial, realmente sería la credencial LEED-AP BD+C. También recuerden que para poder optar por la credencial de profesional acreditado o de LEED-AP, primero tienen que ser Green Associates o pues asociados verdes, sería como la traducción literal. Ese sí es un requisito para poder lograr la acreditación LEED-AP. Bueno, por acá, ¿qué más preguntas tenemos? En cuanto
a productos aptos para la certificación LEED, reciclables, baja emisión, ¿está preparado el mercado local? No sé, Sandra, si quisieras contar un poquito de esa Sí, historia, cómo lo esa has vivido. historia. Pues sí, en ese momento fue un camino bien complicado, por decirlo así. Es decir, no habían materiales de calidad y todo, pero lógicamente las exigencias, los sellos de sostenibilidad, pues no eran tan fáciles de conseguir. Sí, efectivamente en el mercado actual hay muchas posibilidades. Precisamente con la versión 4 ha dado como un enfoque en ese tipo en esos créditos de materiales, todo, que ha también obligado al mercado. Incluso estuve involucrado en un proyecto que estaba en la versión 4 y estaba encaminando usar materiales sostenibles, reciclables, y eso se está dando. Lógicamente eso es un camino largo por recorrer, pero no hay posibilidades, o sea, no es un camino que sea imposible, o sea, se puede hacer sin problema. Muchas gracias, perdón que se me ha perdido el micrófono. Ahí también quisiera complementarte también, pues sí, evidentemente ha habido un crecimiento y algo interesante que ocurre con la certificación LEED y pues otras certificaciones también en el mercado es que de cierta manera jalonan el mercado y jalonan a los fabricantes, pues volviendo al tema de los materiales, a empezar a trabajar en estos atributos de sostenibilidad. Entonces, por una parte, primero entender cuáles son esos atributos, luego mostrarlos de manera correcta, de manera transparente, que también el especificador y el usuario entienda que está obteniendo un producto que cumple con ciertos atributos, que si es de origen regional, que si tiene contenido reciclado, que si tiene análisis de ciclo de vida, que si tiene, bueno, todos estos diferentes atributos, como que también ha habido un crecimiento en ese conocimiento y también desde el punto de vista de los industriales, pues también ha habido un crecimiento en la innovación, porque quieren participar en ese mercado, quieren participar en este tipo de proyectos y además no solo por la certificación LEED, sino porque es una necesidad nacional empezar a estar hablando de economía circular o bueno, de circularidad. Entonces también para el mismo sector de los materiales, pues para volverse competitivos, hay que innovar y eso es lo que ha venido ocurriendo. Ya actualmente contamos con diferentes proveedores de un mismo tipo de material que pueden ofrecer diferentes atributos de sostenibilidad. Entonces, eso también nos acerca a la realidad de hablar de que construir sostenible no debe costar más. No necesariamente tenemos que importar todos estos productos de diferentes países, ya podemos como empezar a investigar a nivel nacional qué tenemos o a nivel nacional también qué proveedores están trayendo estos materiales y cuáles son esos atributos y ya los proyectos lo que hacen es sopesar de cierta manera en la balanza pues a qué le doy prioridad, a que sea nacional y otro y cumpla este atributo o a que sea importado y cumpla estos otros atributos. Entonces ya cuando tú tienes toda esa capacidad de decisión y como todos esos insumos para tomar la decisión, pues ya esas decisiones van mucho más allá del costo a contemplar pues una cantidad de aspectos de sostenibilidad y pues del costo de ciclo de vida. Entonces también quería complementar esa parte desde nuestro punto de vista del consejo. Por acá tenemos otra pregunta asociada a, bueno, a costos de acompañamiento y asesoría. Sandra, no sé si quieres abarcarlo. Bueno, pues esto, como decía, cada proyecto es un mundo, ¿cierto? Entonces, ahondarte a darte un exacto porcentaje de cuánto costaría. Sin embargo, se puede decir que dentro de los 2-3% del costo, ahí estaría incluido, digamos, esa mejora del proyecto. O sea, es decir, es irrelevante por decirlo así. O sea, lo que tú puedas ganar de un proyecto sostenible es mucho más de los costos de asesoramiento, o sea, es un valor agregado. Es bien importante cambiar un poco el chip de el costo de CAPEX, sino la operación, que eso es lo que beneficia más un proyecto LEED, lo que te puede dar de beneficio, la tasa de retorno de lo que tú invertiste en ese momento cuando lo estabas construyendo. Eso es súper importante.
Muchas gracias, Sandra. Y también quisiera complementar y aprovechar para comentarles que tenemos el caso de negocio de certificación LEED para proyectos en Latinoamérica. Este caso de negocio únicamente, bueno, recoge proyectos que se hayan certificado LEED para diseño y construcción de edificaciones, digamos que en el estudio, en el alcance, pues no están incluidos hospitales como tal, pero en esencia, pues recoge proyectos de oficina, hoteles, proyectos comerciales, otras tipologías. Y cuando hablamos de los costos adicionales, digamos que el resultado de este estudio es que no supera 1.42% por la certificación LEED. Y también resaltar que en los casos en los que estos sobrecostos son más altos, también hay una relación directa con el momento en el que se toma la decisión de certificar. Esto pues hablando de edificaciones nuevas, evidentemente. Entonces, aquí también es muy importante tener en cuenta que pueden jugar con el por qué de pronto un sobrecosto o pues tener como más ahorros, y uno de ellos es el momento en el que se decide tomar, en el que se decide buscar la certificación. Cuando los proyectos buscan la certificación desde una fase temprana, pues es mucho más fácil alinear todas estas estrategias, evitar reprocesos. Y también algo importante que mencionaba Sandra es todos esos ahorros que va a tener el proyecto, e incluso podemos estar hablando de ahorros no solamente cuando el proyecto ya está operando, sino que dentro del caso de estudio también se detectan proyectos en los que tienen ahorro incluso en esa fase de diseño. Desde un enfoque de proceso integrativo se puede llegar a soluciones muy interesantes y soluciones más costo efectivas que pueden traer ahorros en la inversión inicial de un sistema. Cuando ya pensamos en el proyecto como un todo, pues identificamos cuáles son esas sinergias, identificamos también cuál es ese comportamiento respecto a las condiciones climáticas, hacia el entorno, etcétera, y los proyectos pues a través de este proceso integrativo pues pueden lograr llegar a unas decisiones incluso innovadoras que no necesariamente son mucho más costosas. Entonces también aprovecho este espacio para invitarlos a que conozcan el caso de negocio. No sé, Dani, si nos puedes ayudar dejando el link aquí en el chat, por lo que tengo tan mala conexión, no he podido como escribirles nada. Entonces ahorita lo podemos compartir. Bueno, por acá también nos preguntan, ¿metodologías BIM ayudan entonces a este tipo de certificaciones? No sé, Sandra, si la quieres responder o arranco yo. Ya creo que nace de lo que venía hablando el proceso integrativo, la pregunta. Ajá, sí, exactamente. Yo creo que eso va ligado. Pero pues dale, dale. Bueno, entonces, digamos que ahí BIM también es una muy gran herramienta que nos sirve, incluso dependiendo de las diferentes dimensiones que se estén trabajando en BIM, se puede lograr como una integración con este proceso, no solo de toma de decisiones, sino también del control que se tenga de las diferentes pues, ajustes de los sistemas, evitar reprocesos, etcétera. Entonces, pues sí, evidentemente hay una relación de BIM con la sostenibilidad. Y también hay una relación de BIM con LEED, porque también existen paquetes o herramientas en los que tú puedes aprovechar para migrar cierta información para la certificación. Entonces, no sé si la pregunta aquí, pues quizás iba enfocada en ese sentido, o no sé, Sandra, también tú cómo lo ves. Sí, hay una cosa también que es bien importante, que no sobre todo de la mano de la metodología BIM es coordinación, es que todo vaya encaminado, un manejo interdisciplinario, pero también de la mano de la asesoría LEED como tal, es decir, porque pues lógicamente las estrategias sostenibles se tienen que definir, ¿no? No se puede dejar solo al equipo de diseño, ¿cierto? Sino darles como esas premisas al equipo que no solo de coordinación técnica, sino de los requerimientos de diseño que deben cumplir, ¿sí? Entonces eso, sobre todo en los temas de fachada, ¿no? Entonces ese acompañamiento ayuda muchísimo, pero pues es eso, es de la mano. Es una herramienta más, es que BIM es muy integral también.
Perfecto, muchas gracias, Sandra. Por acá entonces también nos llega otra pregunta relacionada, y es si pueden los proyectos que ya están más allá del diseño esquemático cumplir con los requisitos del proceso integrativo. Entonces ahí, si quieren, pues también lo puedo responder acá. Sí se podría hacer, digamos que ahí, Micho, el ideal es que podamos arrancar un proceso integrativo incluso desde una planeación, teniendo a los diferentes actores involucrados, a los diferentes diseñadores, incluso en un proyecto healthcare muy importante involucrar a ese personal médico para poder tener retroalimentación. Pero si ya hay un proyecto que haya arrancado un poquito ya de esta parte de diseño, pues igual se recomienda y se anima de cierta manera a que se haga este proceso integrativo, que tengan reuniones, que tengan talleres, igual pues lo más antes posible para discutir desde ese momento pues cuáles son esos objetivos para el proyecto, pues aprovecharlo y de ahí pues poder documentar pues cuáles fueron esas estrategias, poder definir desde una modelación energética pues muy preliminar cómo se va a comportar el proyecto, desde unos cálculos preliminares a nivel de agua, si hay alguna posibilidad de recolección de pronto de agua lluvia, que para el sistema de riego, bueno, como que hay muchas posibilidades a partir de un proceso integrativo. Entonces la respuesta es sí, pero siempre la recomendación es empezar desde una fase muy temprana en el proyecto. A ver, voy a revisar, a ver si puedo revisar por aquí el chat. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya hizo el favor de dejar un video sobre el caso de negocio, pero también pues pueden encontrar el documento como tal, lo pueden descargar, es gratuito. Bueno, no sé si entonces Sandra, creo que Flavio se tuvo que desconectar o si está por ahí, si nos quieren dejar algún mensaje final para nuestros asistentes para ir cerrando el encuentro. Bueno, pues nada, invitarlos a que se animen a darle la oportunidad a su proyecto de una práctica sostenible y una certificación LEED. Sobre todo pues por el tiempo que estamos pasando, porque el planeta lo necesita y además lo que decía Flavio al inicio, ¿no? Esto debería ser obligatorio, no algo como un deber ser o un sentir de un cliente responsable con el medio ambiente, y ver desde el punto de vista de operación, ¿no? Que es una inversión que te va a dar beneficios en la operación, perdón la redundancia, pero sí es como quitarle ese velo de no, es caro, no es eficiente. Lo que decía Tatiana, o sea, si lo haces desde el inicio del diseño es perfecto, porque todo lo puedes alinear, todo el equipo lo puedes alinear y puedes mejorar ese balance financiero del proyecto. Y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Sandra. No sé si Flavio finalmente sí está conectado o no. No sé, Daniel, si me puedes verificar que no puedo ver. No lo veo conectado. Yo creo que no. Bueno, por mi parte, pues también, de cierta manera, decirles y reiterarles que desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible tenemos las puertas abiertas y evidentemente, pues si María Alexandra si hubiese podido conectar, también les estaría diciendo que desde el GBCI también están las puertas abiertas para cualquier consulta, cualquier apoyo a nivel pues de la certificación LEED y pues también especialmente si es algo de healthcare, pues también los podemos ayudar y responder esas dudas. Y en cuanto a lo que mencionaba Sandra, pues también definitivamente apoyo su mensaje y esto es una invitación también a que miremos estos proyectos, estos casos de éxito, ya existen. Hay varios también pues a nivel mundial y pues también a nivel Colombia. Se está empezando a mover este tema dentro de los proyectos tipo hospitalarios, tipo centros de salud, consultorios, etcétera. Entonces animarlos a que también lo hagan, no solo por el reconocimiento, digamos que el reconocimiento pues sí, es bueno,
tener el reconocimiento de la certificación LEED, sino como mencionaba Sandra, pues es casi que una necesidad que está alineada pues a estos objetivos también de desarrollo sostenible a nivel mundial y pues a nivel Colombia. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por conectarse a este encuentro. Recuerden, no sé si quizás quedaron algunas dudas, de pronto sí, sin responderme, nos pueden escribir al consejo o le pueden escribir a María Alexandra y les estaremos dando respuesta. Muchísimas gracias y que pasen un feliz resto de tarde. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.